Durante los últimos 16 años, el pastor Carlos Cruchaga ha enfocado su ministerio en la búsqueda incansable de la presencia de Dios y la manifestación de su gloria. Con una palabra revelada y fresca, ha impactado cientos de vidas alrededor del mundo, empoderando a los pastores, líderes y creyentes para manifestar el poder sobrenatural de Dios a nuestra generación. A través de este programa, usted recibirá una palabra que transformará su vida y le dará las herramientas para hacer lo mismo. Únase al pastor Carlos Cruchaga en Lo Vivo Crece. ¿Quién es el Rey de gloria? Tú eres el Rey de gloria. A tu voz se derriten los montes y se calman las tempestades. La creación se estremece al rugir de tu voz. Los gobiernos y reinos al suelo caerán ante el Rey glorioso. Cuán bello eres, Hijo de Dios. El poder y la fuerza provienen de ti. La nobleza, la gracia del cielo bajo. Admirable, temible, establece mi tu arca de poder. ¿Quién es el Rey de gloria? Tú eres el Rey de gloria. A tu voz se
La creación se estremece al rugir de tu voz. Los gobiernos y reinos al suelo caerán ante el Rey. Glorioso, cuán bello eres, Hijo de Dios. El poder y la fuerza provienen de ti. La nobleza, la gracia del cielo bajó. Admirable, temible, establece en mí tu arca de poder. Bueno, nosotros sin una paternidad espiritual vivimos aproximadamente unos 12 años, aunque en el principio tuvimos una cobertura. Entonces quiero hacerle un poquito la diferencia entre cobertura y paternidad, porque cobertura es un ministerio que nos cubría a quienes entregábamos nuestros diezmos, de quienes íbamos a sus conferencias, dábamos un reporte y ellos nos daban una cobertura legal y por autoridad. Pero durante ese periodo no tuvimos paternidad. Entonces, digamos, si yo pudiera decir cuánto tiempo estuvimos nosotros sin paternidad, fueron 12 años sin paternidad. Bueno, el Ministerio de la Casa en ese tiempo llevaba promesas de Dios encima. Dios nos hablaba, Dios nos visitaba con su presencia. Pero teníamos un tope, teníamos un límite. Entonces el ministerio no podía ir más allá. Teníamos ciclos de bendición, tiempos buenos, tiempos complicados, tiempos muy complicados, tiempos horrorosos, y de ahí empezábamos otra vez como a repuntar, pero siempre estábamos llegando a un tope, teníamos una meta en todas las áreas, finanzas, crecimiento, gente, y eso nos provocaba un poco de frustración y de desmotivación en la gente. Entonces costaba mucho tener un ritmo, porque donde no había una paternidad, no había una visión, una dirección, no había nada claro. Entonces costaba mucho mantener un ritmo de avanzada del ministerio. Eso fue bien curioso porque mi esposa un día, en todo este tiempo de soledad y de todo este tiempo de no tener una paternidad, no tener una cobertura, no tener alguien que estuviera sobre nosotros, mi esposa un día revisando YouTube, yo agradezco a Dios que mi esposa haya visto YouTube y haya visto lo bueno del apóstol Maldonado, no haya visto toda la porquería que se habla de él en la internet, sino que ella tomó un video bueno, me recuerdo que se llamaba Las llaves del reino, y me llama a ella y me dice, mira, me dijo, este hombre habla como tú, pero tiene las cosas ordenadas. Entonces yo revisé y vi, y algo saltó dentro de mi vientre cuando yo lo escuché. O sea, es como cuando María va a visitar a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y dice que cuando lo saluda, la criatura en el vientre saltó. Entonces yo cuando vi la predicación del apóstol, algo se encendió dentro de mí, algo se prendió dentro de mí, y yo dije, recibo ese lenguaje, quiero ese lenguaje. Este hombre, pensé yo en ese momento, tiene todo lo que yo anhelo, todo lo que yo creo, y lo tiene, pero lo tiene en orden. Y me atrajo inmediatamente. Entonces la manera por la cual yo lo conocí, y agradezco a Dios que haya sido por un video de YouTube, pero de los buenos, porque en ese tiempo yo era bien cerrado a muchas cosas, mente religiosa también, y muy crítico. Entonces si hubiese visto algo malo de él, lo más probable es que hubiese sido uno más del montón que lo ataca sin conocerlo como hoy día tengo el honor de conocerlo.
Ay, lo primero que implicaba era no tener dinero para poder ir. Lo primero que implicaba era no tener las posibilidades. O sea, voy a hablar primero de lo que implicaba en el área natural. O sea, implicaba un desafío gigante sin recursos. O sea, no hay recursos, ¿cómo lo vamos a hacer? No tenemos dinero para ir, no tenemos una tarjeta de crédito, no tenemos un respaldo financiero, no tenemos un contrato, no tenemos nada, no tenemos una visa, un pasaporte, un carnet todo doblado, era lo único que teníamos. Entonces, implicaba un gran desafío de fe y un gran desafío en el área económica y un desafío en una aventura de poder decir, ya mi amor, hagamos algo, conversemos con personas, veamos conexiones, y Dios fue provocando todas las cosas y nos pudo el Señor empezar a llevar, a catapultar hacia ese lugar. Pero lo primero que implicaba en el área natural era limitación. O sea, no tenemos un respaldo financiero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestra iglesia es pequeña, no podemos ponerle carga a la gente para que nos ayude, para poder ir. Entonces era todo un problema bien grande en el área natural. Ahora en el área espiritual eso implicaba un rompimiento, un paso de fe que nos iba a llevar a una dimensión más alta, un desafío, un riesgo gigantesco, porque nosotros íbamos a conocer al ministerio. O sea, nadie sabía quiénes nosotros éramos, no, nadie nos conocía. Entonces nosotros podíamos ir a casi a nada, pero que Dios puso en nuestro corazón la intención de poder ir y de poder estar en ese lugar y poder empezar a dar los pasos que hasta hoy día han sido parte fundamental de lo que somos como ministerio. Bueno, el primer viaje fue bien emocionante porque nos acompañó un matrimonio que hoy día son de nuestros discípulos y pudimos viajar con ellos y ellos nos ayudaron. Y el primer día que nosotros llegamos allá, llegamos sin hospedaje, llegamos sin un lugar donde quedarnos, llegamos sin dinero, con un poquito de dinero en el bolsillo y me acuerdo que el primer día nosotros fuimos al Rey Jesús, a la iglesia, muy emocionados, no habíamos dormido bien, no habíamos comido bien, no estábamos descansados ese día y fuimos a la iglesia del Rey Jesús y yo había tenido la oportunidad de conocer al pastor Tommy Acosta por lo menos unos 5 meses antes, el pastor de cobertura de mi padre espiritual, el apóstol Guillermo. Lo había conocido en Formosa, en Argentina, en la iglesia del apóstol Ramón Leiva, un precioso amigo, y allá lo conocí y se provocó una conexión. Entonces cuando fui a Miami la primera vez me lo encontré en el Rey Jesús. Entonces lo primero que hizo, nos llevó a la oficina, compartió con nosotros, nos invita a tomar un café y él mismo nos consigue el hospedaje, él mismo nos dice que empecemos a seguir las señales y lo que ahí sucedió fue de verdad sobrenatural. O sea, el primer día que nosotros estamos en Estados Unidos en la iglesia del Rey Jesús, el pastor Tommy hace una llamada, habla con el apóstol Guillermo y nos invita a una cena que tenía esa noche en su casa el apóstol Maldonado, y conocimos al apóstol en su casa. Primer viaje que nosotros hicimos, lo conocimos en su casa, allí él nos recibe, allí él nos dice que sabe quiénes nosotros somos, nosotros le contamos la orfandad que teníamos y él nos abrazó y nos dijo, bueno, esperemos que Dios me hable porque la cobertura y la paternidad es algo de relación, pero si Dios los envió, veamos lo que Dios dice y mientras tanto eso sea, esta es su casa y disfruten y aprendan y reciban porque por alguna razón Dios lo trajo. Entonces el primer día que nosotros viajamos a Miami, el primer viaje, a pesar de todos los esfuerzos y todo lo que nos costó y todos los miedos, Dios lo coronó desde el primer momento con una honra y una bendición que no esperábamos. Luego de eso nos vinimos, el apóstol no nos tomó en paternidad en esa oportunidad, pero ya sabía quiénes nosotros éramos y para nosotros eso era un regalo gigantesco del Señor. Y luego de eso nosotros volvimos a viajar y en el segundo viaje llegamos allá un día lunes y estuvimos día lunes, día martes, día miércoles y el día jueves el pastor Tommy Acosta me llama a la oficina y cuando íbamos camino hacia su oficina él me da la maravillosa noticia de que el apóstol había decidido tomarnos en paternidad en el segundo viaje. Nosotros llevábamos ya 5 meses aplicando la cobertura y en el segundo viaje papá decide tomarnos en paternidad. Eso fue una explosión de llanto ahí abrazado al pastor Tommy Acosta en el pasillo, llorando y dándole gracias al Señor porque yo sabía de otros ministerios que llevaban años y que les costaba años poder entrar y con todos los miedos que nosotros teníamos y con todas las frustraciones que nosotros teníamos, nosotros en nosotros mismos no veíamos ninguna oportunidad de que el apóstol pudiera fijarse en nosotros y Dios lo permitió y Dios lo hizo, así que ya a los 5 meses ya éramos adoptados por el apóstol Guillermo Maldonado y el ministerio del Rey Jesús.
Bueno, la iglesia lo recibió con mucha alegría, con mucho amor, porque era lo que la iglesia de alguna forma esperaba y era lo que yo le había transmitido. O sea, la necesidad de tener una paternidad, la necesidad de tener a alguien sobre nosotros a quien poder rendirle, a quien poder someterse, a quien poder entregarle nuestras finanzas, a quien poder ir con un consejo y recibir lo que Dios tiene desde la cabeza hacia abajo. Así que la iglesia lo recibió con mucha alegría. Fue un tiempo de mucha honra, de mucho gozo, de mucha gratitud al Señor, porque éramos huérfanos. O sea, nosotros éramos una iglesia completamente huérfana, no teníamos nada. Y allí el Señor, a través de eso, provocó que el pueblo se alegrara, se contentara. Y una de las cosas que empezaron a suceder es que las promesas que Dios había hecho empezaron a cumplirse. La Biblia dice, en el libro de Mateo dice que Jesús fue llevado por José a una tierra específica, dice, para que se cumpliera la palabra dicha por los profetas. O sea, definitivamente hay palabras que tienen que conectarte con una tierra, que es la tierra de cumplimiento. O sea, si no tenemos una tierra de cumplimiento, difícilmente vamos a poder manifestar lo que Dios dijo. Y durante 12 años de nuestro ministerio, Dios nos habló muchas veces, pero esas palabras no venían a cumplimiento. Entonces, cuando nuestro Padre Espiritual, el apóstol Maldonado, nos toma en paternidad, la iglesia reacciona, la iglesia activa sobre eso en gozo y en gratitud, y al mismo tiempo entramos a la tierra de cumplimiento, y lo que Dios había prometido comenzó a manifestarse de manera aceleradísima, pero verdaderamente acelerada, porque una de las cosas poderosísimas de una paternidad espiritual genuina con la cual tú te puedes conectar es que te acelera la promesa de Dios sobre tu vida. Es vital para los que creemos en un ir a una dimensión más alta. Verdaderamente no es importante, es vital. O sea, no tener un padre espiritual hoy es tener un corazón en orfandad, es tener un corazón frustrado, porque aunque hay muchos que no lo quieren reconocer, que tienen promesa de Dios pero no la ven cumplida, entonces todo eso los va frustrando, los va limitando. Tener un padre espiritual hoy día es vital para todo ministerio que está señalado en esta temporada por Dios, porque hay denominaciones que funcionan solo bajo cobertura de denominaciones tradicionales, y nosotros las respetamos y creemos que Dios con ellos también tiene planes, pero en los ministerios que estamos siendo punta de lanza por gracia del Señor, como el ministerio del apóstol Guillermo Maldonado, todo ministerio que está señalado por Dios para ser punta de lanza necesita una paternidad espiritual más que una cobertura legal. Una paternidad espiritual que le imparta ADN, una paternidad espiritual que le imparta la visión de la casa, una paternidad espiritual que imparta los hombros del Padre, porque un hijo comienza en los hombros del Padre. Entonces, hoy día, para cada ministerio, y pastores que puedan ver esta entrevista, para cada ministerio que tiene promesas de Dios y no las ve cumplidas, lisa y llanamente es porque falta allí una activación de un padre espiritual. La iglesia de hoy no puede avanzar al propósito que Dios quiere con ellos sin una paternidad genuina de parte de Dios. Lo primero que le aconsejo a esos pastores queridos es tener un corazón humilde. El hijo pródigo dijo, en la casa de mi padre, dijo, hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. O sea, lo primero que hizo el hijo fue reconocer que en la casa del papá hay abundancia. Cuando uno es padre espiritual, uno tiene abundancia. Un padre espiritual, una de las cosas que carga es abundancia. El padre carga abundancia en todos los ámbitos, espiritual, material, de revelación, fruto, carga abundancia. Pero el hijo pródigo dijo esto: en la casa de mi padre, dice, hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. O sea, el hijo pródigo primero reconoció el lugar. Él dice, yo aquí perezco de hambre. Cuando uno tiene un corazón humilde, uno puede reconocer el lugar en el cual se encuentra. Entonces hay muchos pastores que no reconocen el lugar en el cual se encuentran. Y yo le hablo a esos pastores que están escuchando y viendo esta entrevista. Para poder ir a una dimensión de paternidad, lo primero es reconocerse en el lugar donde uno se encuentra. Lugar de frustración, lugar de soledad, lugar de dolor, porque a la larga nosotros le vamos a impartir a la gente no lo que nosotros sabemos, sino que le vamos a impartir a la gente lo que nosotros somos en esencia. Y cuando hay un corazón en orfandad, eso le va a transmitir a su pueblo. Entonces, lo primero es reconocer. Y lo segundo, lo mismo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre. Eso es una decisión acompañada de una acción. No solamente decir si yo creo que yo necesito un papá, sino también buscarlo.
Porque el hijo pródigo dijo, me levantaré, es decir, reconozco mi condición y reconozco que tengo que dar un paso, pero al mismo tiempo dijo, me levantaré e iré a mi padre. Es decir, no basta solamente con reconocer la condición, reconocer el lugar donde se encuentra, sino tener un corazón humilde también para ir a buscar un padre y entender que si bien Dios nos ha llamado con un propósito, siempre hay uno mayor, y ese mayor es el que activa una promesa en nuestra vida. Bueno, el proyecto Lo Vivo Crece es una frase que Dios puso en mi corazón, y partió como una frase, porque empezamos a ver la manifestación del Espíritu Santo en crecimiento. Todo empezó a crecer cuando fuimos nosotros adoptados y activados por el apóstol Maldonado. Todo empezó a multiplicarse. Entonces empecé a hacerlo como una frase en la cual la iglesia, yo les decía, lo vivo, y la iglesia me contestaba, crece. Y de esa forma empezó a hacerse una frase de nuestro ministerio, como tenemos otra, orar se aprende orando. Entonces, ¿qué pasó con esto? Dios empezó a colocar en nuestro corazón poder enseñar y mostrar. Yo siempre me he cuidado mucho de esto. No puedo hablar lo que yo no tengo. O sea, el proyecto Lo Vivo Crece viene no para ostentar de algo, sino para mostrarle a otros que pueden tener algo de parte de Dios si se posicionan en los lugares correctos, si dan los pasos correctos, y de esa forma el pequeño viene a ser 1000. La Biblia dice que el pequeño vendrá a ser 1000 y el huérfano, el desamparado vendrá a ser un pueblo grande. Entonces Lo Vivo Crece parte desde allí, entender que la vida es la que trae crecimiento. O sea, cuando uno ve que algo está estancado, uno va a ver allí que no hay vida del Espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor va a haber vida y va a haber crecimiento. De ahí te podría hablar mucho más, pero como para resumírtelo, de ahí nace. Le presentamos Encuentros Diarios con Dios, un devocional sobrenatural. A través de este devocional de 90 temas, escrito por el apóstol Guillermo Maldonado, usted aprenderá acerca de los atributos de Dios como Padre, Salvador, Sanador, Proveedor, Liberador y Hacedor de milagros. Cada tema está acompañado de un testimonio personal, el cual lo inspirará y animará a tener su propio encuentro con Dios. Empiece a vivir una conexión divina con su Padre Celestial y camine en sus promesas todos los días. Encuentros Diarios con Dios, un devocional sobrenatural. Con su generosa donación de $20 o más, le enviaremos el devocional Encuentros Diarios con Dios. Esta es nuestra manera de agradecerle su constante apoyo al trabajo continuo de nuestro ministerio. Para ordenar esta oferta de tiempo limitado, llame al 877-244-5377 o escríbanos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Cielo. Trevo osumbre andasti cobrita Sara. Todo el pueblo orando, no espectadores. Shiram ronda, sita brenda, shira brondo. Sombre tacito brobonde, shira bronda. Celebroto costa creto bosola branda. Shalabroto coste cranda, basubri bata stira bronda. Oste crata vostobre bate che ste bronda. Dambro sopretastino posto. Una transición viene a tu vida y a tu ministerio. El Señor te dice, el ministerio tuyo tomará 3 etapas. Entran en una transición nueva donde te saca del anonimato, te saca del ser un desconocido, te saca de ser aquel hambrando, Shira Branda. Y el Señor te dice, te saco porque has pasado el proceso. Y lo has pasado no quejándote, no murmurando, sino agradecido y dándome gloria. El Señor dice, como hice con mi siervo David,
que fue procesado venciendo el león, venciendo el oso, así te he procesado. Y hoy es tu tiempo para sacar tu cara en público. La obra que en ti haré no será pequeña, será muy grande. Y el Señor te dice: hijo, solamente obedece como el niño, como lo has hecho. Que tome el paso de fe para agradarme. El Señor te dice: el edificio ya yo te lo he entregado. El edificio te daré gracia y te daré favor. El Señor te dice: hijo, en los próximos 12 meses tu iglesia se duplicará. He visto tu amor por mi pueblo. He visto tu cuidado por mi pueblo. Y el Señor te dice en este día: te pongo una obra grande en tu mano, porque has decidido agradarme. Y el Señor dice: siempre donde quiera que vayas, ningún lugar va a ser suficiente para acomodar lo que yo te daré. Padre, en el nombre de Jesús, el Señor te dice: entra en radio, entra en televisión, para que tu voz sea escuchada y sea oída. En el nombre de Jesús, dice el Espíritu de Dios. Toma la hija. Toma. Gracias por estar con nosotros en Lo Vivo Crece. Este programa es posible gracias al apoyo espiritual y financiero de personas como tú. Te invitamos a que nos acompañes este fin de semana en el Ministerio La Casa, ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera, 10.580, Comuna del Bosque, Santiago de Chile. Te esperamos en el próximo episodio de Lo Vivo Crece.